El doctor Ruy López Redaura nos va a presentar algo que es positivo, porque es algo que se resolvió hoy en el Consejo Nacional de Salud, con la participación de los 32 secretarias y secretarios de salud, y es un elemento alternativo que nos va a ayudar a responder también a las complejidades de esta epidemia. Doctor Ruy López Redaura. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Buenas noches, es un placer estar aquí y gracias por la oportunidad de poder comunicar este acuerdo que tuvimos hoy o que se tuvo en el CONASA. Yo no soy participante del Consejo, pero el Consejo Nacional de Salud tuvo a bien hacer un acuerdo de articulación en varias de las iniciativas que ya se tenían en varios estados y entidades, con también un esfuerzo que también llevamos algunas semanas desde la Federación, tratando de generar unos lineamientos que articulen estas iniciativas. Iniciativas como la que ustedes ya conocen, se presentó aquí ya hace algunas semanas la iniciativa de la Ciudad de México, y no solamente la Ciudad de México ha tenido este abordaje de tratar de reforzar la acción de detección y seguimiento en la comunidad, sino también muchas otras entidades que también durante la sesión de la Comisión de Salud Pública del CONASA tuvimos oportunidad, y en otras reuniones que hemos tenido con algunas entidades federativas, de conocer experiencias como la de Michoacán, como la de Tlaxcala y muchos otros estados, Campeche, como mencionó el doctor López-Gatell. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Por qué le estamos dando este peso? Una de las cosas importantes, y como también lo comentamos desde la fase de preparación, desde febrero, desde enero, teníamos y tenemos y seguimos teniendo la prioridad de reforzar el componente de atención hospitalaria. ¿Por qué? Pues porque ahí está el componente donde teníamos un gran rezago de equipamiento, de personal, de insumos para poder atender a los pacientes graves. Y esa fue la prioridad. Fue la prioridad aumentar los recursos para ventiladores, fue prioridad aumentar especialistas para la atención, y eso ha sido la prioridad. Aún así, en los lineamientos siempre se puso y se dejó la necesidad de reforzar también el primer nivel de atención. Pero ahora, claramente, ahora es un momento, y mucho más en esta reapertura y con esta posibilidad de rebrotes como lo que estamos viendo en los estados que se presentaron hoy, esta acción cobra mucho más importancia. De lo que se trata es precisamente llevar la atención a la comunidad, estar mucho más cercano a las personas. ¿Qué son los datos que nos alertaron? La siguiente, por favor. O sea, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la motivación de hacer este abordaje? Y son estos puntos. Uno es que es muy importante, que eso también se ha comentado ya en conferencias previas. El incremento de la mortalidad asociado también porque las personas que tienen signos y síntomas llegan tarde a la atención hospitalaria. Esto también lo ha comentado el doctor López-Gatell, insistiendo con un mensaje vital, que la gente no se espere, ¿no? Y mucho más si es parte de los grupos de riesgo: diabetes, hipertensión, obesidad, otras enfermedades crónicas, mujeres embarazadas. Eso ya lo hemos insistido. Pero aún así, y los datos, y tenemos datos, que hay una parte muy importante de la mortalidad que se asocia a que están llegando muy tarde a la atención hospitalaria. El otro componente que también nos ha alertado y también se ve y se va a ir viendo conforme vayamos viendo los estados es la dispersión de la epidemia ya en municipios cada vez más rurales que son mucho más vulnerables, tienen menos recursos para la atención, tienen menos centros hospitalarios cercanos, y por eso creemos que es muy importante el tener un abordaje también rural para poder atender tempranamente esto. Otro componente es que también nos hemos encontrado que hay un desconocimiento de la población de las rutas. ¿A dónde voy? ¿Qué centro de salud me toca? Y si no tengo COVID, ¿a dónde puedo ir? Toda esta parte que, a pesar de lineamientos, conferencia, comunicación, es difícil, y tenemos que llegar con las personas, tenemos que decirle a la persona: esta es la ruta, si hay estas dudas, por aquí te puedes atender. El otro parte muy importante era que en esta apertura o los escenarios de apertura, pues necesitamos tener también una intensificación del seguimiento, la detección y el seguimiento especialmente de estos grupos de alto riesgo. La siguiente. Ahora, esto además representa una oportunidad, como muchas otras acciones que se han hecho durante la pandemia, de, por un lado, cubrir parte del rezago importante que nos encontramos al inicio de la administración, pero también
crear la estructura para que una vez y en los próximos años esta inversión sea permanente. Y por eso creemos que la acción comunitaria, que ha sido una de las prioridades de esta administración y de la Secretaría de Salud en la transformación, el poder decir necesitamos reforzar la atención primaria de la salud, especialmente al primer nivel de atención y especialmente la acción comunitaria. ¿Cuál es el objetivo de todas estas estrategias? El objetivo general, y dicho de manera rápida, es salvar vidas y detectar estos brotes comunitarios, especialmente en estos municipios o localidades rurales, donde posiblemente la cantidad de casos, cuando lo veamos en nuestros sistemas, no son suficientes para detectar los brotes, ¿no? Porque son pocas personas, pero tienen mucho impacto en las comunidades rurales y por eso esta estrategia tiene ese enfoque. Si lo vemos de manera general, es disminuir el riesgo de complicaciones y mortalidad, principalmente en las personas de alto riesgo, y ahora lo voy a comentar con un poco más de detalle. Y el otro es identificar de manera oportuna estos brotes de transmisión activa, especialmente en las comunidades rurales. La siguiente, por favor. Toda la estrategia, y vamos a hacer públicos los lineamientos pronto, va enfocado en identificar estos cuatro escenarios prioritarios. Son personas que tienen una combinación de dos componentes. Una combinación que puede ser, son personas de estos grupos de alto riesgo que ya lo hemos comentado en muchos. ¿Cuáles son estos grupos de alto riesgo? Principalmente adultos mayores, personas con diabetes, con hipertensión, con cardiopatía, con cáncer o en tratamiento por cáncer, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con tabaquismo, con enfermedades como que disminuyen la respuesta inmune. Esos son los grupos de alto riesgo y lo hemos visto cuando el doctor López-Gatell o el doctor Alomía han presentado los datos de los factores de riesgo asociados a mortalidad, claramente, obesidad extrema. Entonces, estos grupos están muy bien identificados y lo que hay que hacer ahora es monitorearlos. ¿Por qué? Porque también una de las cosas que nos dimos cuenta, y ya también lo hemos comentado, es que aunque hemos tratado en la comunicación de riesgo de hablar sobre los signos de alarma, dolor de pecho, dificultad para respirar, muchas veces cuando ya se perciben por los individuos es muy tarde. Tal vez no lo sentían, estaban saturando poco oxígeno, pero no llegaron al hospital porque no se sentían tan mal. El dato de alarma no lo identificaba. Entonces, lo que hay que hacer es ayudarle a las personas, ayudarle a los ciudadanos que detecten esos datos de alarma para una hospitalización anticipada. Entonces, estos son los cuatro escenarios y la intensidad de los colores es la gravedad. El primer escenario es cuando encontramos en esta comunidad personas con factores de riesgo, pero que no tienen sintomatología de COVID. Uno de los puntos importantes también de esta estrategia es que hemos identificado que muchos de los programas de atención primaria, especialmente en el primer nivel de atención, se han visto limitados. No tenemos la continuidad de la atención del paciente diabético, del paciente hipertenso, aunque se ha tratado y ahí sacamos unos lineamientos también como parte del programa para la atención a distancia en el paciente con diabetes. Tenemos muchos lineamientos que han tratado de recuperar eso, pero es muy importante que esta acción comunitaria identifique a estos pacientes con enfermedades crónicas, asegure que están en tratamiento y asegure que están en control. Esto es el primer escenario. El segundo escenario son personas que no tienen factores de riesgo, que no pertenecen a estos grupos, pero que tienen un cuadro sospechoso de COVID. Y aquí la promoción es la promoción que se ha dicho desde que iniciamos, pero ya mucho más intensa, mucho más cercana, hablada a la persona, ¿no? Esto en donde principalmente lo que se le recomienda es que se autoaísle en casa y también comunicarle los signos de alarma, pero este es el grupo que no tiene riesgo. El tercer grupo es el enfoque principal, que es este grupo que tiene factores de riesgo y que tiene sospecha de COVID. Y estos son los individuos en los que estamos proponiendo una estrategia de seguimiento diario, ya sea telefónico, presencial, pero que de manera diaria podamos decir cómo está usted, tiene estos problemas, el hacer acceso a oxímetros, como lo comentaron en la estrategia de la Ciudad de México, a termómetros, para que podamos favorecer la telementoría o el telemonitoreo. Y el escenario 4 es un escenario 4 que hemos identificado siempre, que son estos signos de alarma, hay que ir al hospital, ¿no? Independientemente si tiene factores de riesgo o no, cualquier signo de alarma implica una atención hospitalaria. La siguiente. ¿Cuál es la estrategia general? Estamos pensando en 3 tipos de equipos, 2 brigadas, unas brigadas comunitarias que pueden hacer o que deben hacer barrido casa por casa, identificando a estos escenarios, a estos grupos de riesgo,
que también puede ser el barrido casa por casa telefónico, pero puede también ser presencial. Hay muchas formas en las que hemos puesto dentro de los lineamientos y cada estado y localidad irá viendo. Pero son las brigadas de promoción, que principalmente es la identificación y la promoción general. Después hay brigadas especializadas que van más dedicadas al monitoreo diario de estos pacientes que tienen sospecha de COVID, pero que también tienen factores de riesgo, adultos mayores, pacientes con diabetes, etc. Y el otro equipo es el equipo de atención clínica de la unidad de primer nivel. Históricamente tenemos un primer nivel muy desvinculado de la comunidad y también desvinculado a veces con las redes integradas de servicio. En el modelo que hemos propuesto de un reforzamiento de atención primaria en esto, y es el modelo también que el INSABI está impulsando en los diferentes estados, es un modelo que trata de acercar tanto la comunidad, la red integrada de servicios hospitalarios, pero donde el pivote sea el primer nivel de atención, y así lo vemos en esta estrategia. La siguiente, nada más una cosa que es importante es que también estamos colaborando con varios, no solamente el sector, el IMSS, el ISSSTE, todos nos han ayudado porque cada uno tiene sus propias experiencias además de los estados. Pero también estamos trabajando con la Secretaría de Bienestar y Servidores de la Nación, la Procuraduría Agraria, que también ha sido muy útil para identificar estos casos en zonas, en comunidades rurales, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esta estrategia ha estado acompañada y con una asesoría importante técnica de OPS, el Sistema Nacional DIF y muchos otros actores en los que estamos involucrados. La siguiente. Para terminar, publicamos estos lineamientos, están pronto a ser publicados, estamos compartiendo con los estados, recibiendo comentarios de los diferentes estados, tratando de enriquecerlos para que ya empecemos desde la próxima semana con estrategias de capacitación, reforzamiento, contratación de personal, compra de insumos para poder hacer realidad esta estrategia, que creemos que es fundamental, especialmente en estos escenarios de reapertura, en donde la transmisión comunitaria puede incrementarse y tenemos que tener esta acción mucho más temprana para disminuir los tiempos desde el inicio del síntoma hasta la hospitalización y así tener muchas más oportunidades de tener una atención médica efectiva y, como dije al principio, salvar vidas. Esto sería todo, doctor López-Gatell.